Este concepto de que se pierde la salvación no tiene ninguna validez, porque es algo absurdo decir que la salvación se pierde. Haré un pensamiento bíblico tratando de ser lo más textual sobre esto lo más posible, para explicar la verdad acerca de si la salvación se pierde, sí o no. Hay tres cosas importantes que debes saber, que debes de tomar en cuenta. Primero es, Dios no nos dio vida temporal. O sea, la vida que se imparte en el nuevo nacimiento es precisamente la vida eterna. Escuche bien, inmediatamente usted acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, ya usted tiene la vida eterna. Nadie puede quitarle la vida eterna a usted. Eso es una gran falsedad. Varón, pero entonces los que andan en desobediencia, los que andan en pecado dentro de la iglesia, los que son chismosos, los que son habladores, los que viven fornicando, adulterando y haciendo tantas cosas, esos tipos de personas posiblemente no estén siendo salvos o no son salvos. ¿Sabe por qué? Porque el que es salvo no hace estos tipos de práctica. ¿Dónde vemos esto? Y ¿dónde vemos esto? En Juan 5:11. Entonces no nos dio vida temporal, sino vida eterna. Ya estamos participando en la vida de la era venidera. Si eres llamado, no puedes perder tu salvación. Escuche bien, porque lo que estamos ligando una cosa con otra. Hay gente que están en la iglesia, pero no son salvos. Hay gente que están yendo a la iglesia, pero no son salvos. Hay personas que están yendo a la iglesia, pero haciendo un papel. Claro está. Santiago dice, hijito mío, no pequé, pero si pecare, abogado tiene a Jesucristo para con el Padre. Quiere decir que posiblemente usted cometa un error, posiblemente usted peca, pero eso no quiere decir que usted haya perdido la salvación porque usted peca, que ahí es que le hemos dado un mal contexto a lo que es la salvación. Cuando decimos que por un pecado, por un error o por una falla que usted haya cometido en la vida, y decimos que se pierde, entonces decimos que Elías se perdió, decimos que David se perdió, decimos que Moisés se perdió, decimos que Job se perdió, decimos que Abraham se perdió, decimos que Noé se perdió, decimos que el mismo Adán se perdió juntamente con Eva. Escúcheme bien, o sea, ahí podemos entender que los errores o un error que usted cometa dentro del camino no te quita la salvación. Ahora, si usted convierte ese error, quiero ser explícito en lo que estoy diciendo, si usted comete ese error en una práctica de pecado, entonces ahí usted se pierde. Entonces ahí quiere decir que no era que usted era salvo, sino que usted estaba para perderse, que eso no se puede ligar una cosa con la otra, porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, aquel que es salvo no practica el pecado, y el que practica el pecado es del diablo. Quiere decir que Santiago lo está hablando claro. Si usted practica el pecado, usted no era de Dios, usted era del diablo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay algunos textos que muestran esta conexión. Primero, en Tesalonicenses 5, 23 a 24 dice que el Dios de la paz mismo te santifique por completo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que te llama es fiel, seguramente lo hará. Entonces la lógica aquí es, si has sido llamado, Dios es fiel y te guardará para el último día. Tercer punto,
Preservación de lo predestinado. Mucha gente piensa que la seguridad eterna es como una vacuna. Piensa que cuando tenía 6 años oré y Dios vacunó mi brazo. Por lo tanto, no puedo contraer la enfermedad de la condenación. Así no es como es. Más bien, es más como ingresar a la terapia de por vida con un médico que dice: eres mi paciente, hará lo que te dijo y te llevaré hasta el final, completo hasta el último día. Aquí está en Jeremías 32:40, que dice: haré con ellos un pacto eterno, no dejaré de hacerle el bien y pondré el temor a mí en sus corazones para que no se aparten. Entonces, el nuevo pacto que Jesús compró con su sangre es un pacto de preservación. No es solo seguridad de alguna manera mecánica, es preservación de forma activa. Dios está activo en mi vida. Escuche bien. La preservación en la fe es la evidencia de que hemos sido hechos parte de Cristo.